La semana pasada estuvimos viendo el fundamento y veíamos cómo es que la Biblia, que aunque no aparezca la palabra membresía como tal, es parte de la estructura que el Señor estableció. Veíamos cómo Dios en su palabra nos revela lo que es la iglesia. Decíamos que la iglesia Dios la ve como su familia. Decíamos que Dios ve a la iglesia como su cuerpo. Decíamos que Dios ve a la iglesia como su rebaño, donde Él es el pastor, donde Él es el padre de todos, donde Él es la cabeza del cuerpo. Y desde esa perspectiva entendíamos la semana pasada y veíamos cómo entonces la membresía es algo importante y vital dentro de la iglesia de Cristo. Hoy quiero darte algunas razones, 7 para ser específico, de por qué es importante la membresía. Porque podríamos simplemente pasar de largo este tema, sobre todo ahorita que nosotros estamos en la plantación, y simplemente darlo por hecho. Pero necesitamos ver a la luz de la palabra por qué es importante ser miembro de una iglesia local. Y la primera razón que te quiero dar, la membresía es importante porque es bíblica. Es decir, cuando vemos a la iglesia, mis hermanos, el diseño de la iglesia, la forma, cómo está establecida la iglesia, tenemos que concluir algo. La iglesia no es una idea del hombre. La iglesia no fue algo que a alguien se le ocurrió de repente. No, la iglesia está planeada desde el corazón de Dios. ¿Cómo es posible que podamos reunirnos personas de diferentes familias, de diferentes contextos y hoy de diferentes países, y que podamos estar sentados, escuchando juntos la palabra de Dios, poder llamarnos hermanos, poder ser una familia, poder ser una comunidad de fe? Mis hermanos, eso solo Dios lo puede hacer. Más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestros caracteres que tal vez difieren en muchas cosas, tenemos que entender que la iglesia nació en los planes de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de membresía, de ser miembros de una iglesia, debemos de entender que es importante, porque si la iglesia no fue idea humana, sino un plan de Dios, la membresía está dentro de ese plan de Dios. Entonces, en primer lugar, la membresía es importante porque es bíblica. En segundo lugar, la membresía es importante porque tú y yo representamos a alguien. Cuando tú y yo decimos que somos cristianos, en automático, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus amigos, tus conocidos, empiezan a leerte de diferente forma, a lo contrario que tú no les dijeras nada. Desde el momento que tú ya pusiste tus alabanzas a todo volumen en la casa, ya los vecinos escucharon, dice, aquí hay unos cristianos. Desde el momento que tú tal vez expresas que eres cristiano en tu trabajo, donde sea, te van a escanear, pero mira, hasta el mínimo detalle. Y a la primera te van a sacar algo y así dice ser cristiano. Y no que son cristianos, pues. De repente se olvidan los demás que somos todavía imperfectos, que el ser cristiano no significa ser perfecto, que el ser cristiano no significa que no vamos a cometer errores o que ya no vamos a cometer pecados. No, mis hermanos, parte de ser cristianos es que ahora, más que antes, nos vamos a dar cuenta de cuán imperfectos somos, de cuántos errores cometemos y que todavía estamos batallando con el pecado. Pero algo que tenemos que entender, que el hecho que tú y yo seamos cristianos y pertenecemos a una iglesia local, es que tú y yo estamos representando a algo. Y no es tanto que representamos a una iglesia.
Porque esa es otra, ¿no? ¿Y tú quién es tu pastor? Preguntan a veces. Es lo primero que a veces preguntan. ¿Y quién es tu pastor? ¿Y en qué iglesia vas? Y a veces uno ya desde que te dicen, voy a tal, ¿y quién es tu pastor? Tal, ya te encasillan. Pero más que yo representar a un pastor, más que yo representar a una congregación, más que yo representar a un movimiento, que luego nos encasillamos en eso, tenemos que entender que representamos a Jesús. Para muchos allá afuera, la única Biblia que van a leer en sus vidas es la que va a ser a través de ti. Mis hermanos, Pablo usa esta palabra en 2 de Corintios 5:20, que somos embajadores. Un embajador es una persona que es de otro país, pero está viviendo en un país extranjero, y esa persona representa el país de donde viene. Por eso decimos el embajador de tal país, como un representante de. Y esa idea, Pablo la posiciona en ti y en mí, diciéndonos, oye, tú estás representando a alguien. Tú estás representando un reino. Oiga, mis hermanos, no sé tú, pero cuando yo pienso en eso, híjole, qué responsabilidad. Y miren, hermanos, no sé si les pasaba a ustedes, pero yo recuerdo que cuando era niño, a veces iba a la tienda y pedíamos fiado, ¿no? Y el de la tienda nos decía, bueno, ¿quién te mandó? Y entonces, cuando tú vas en nombre de alguien, cambian las cosas. Porque si yo llegaba y decía, ¿me das un chicle fiado? No me lo daban. Pero si yo llegaba y tal vez decía en nombre de mi papá, o vengo de parte de, ya las cosas cambiaban. No es lo mismo cuando hablamos de la membresía, cuando hablamos de nuestra vida cristiana, no es lo mismo presentarnos como soy Jorge nada más a soy cristiano. Porque el mundo va a exigir algo de ti. Y te va a exigir mucho. Algunas personas me han dicho, oye, ¿pudieras orar por mí, tú que estás más cerca de Dios? Oye, ¿pudieras orar por mí, tú que lees la Biblia? Si supiera que toda la semana ni la lee uno. ¿Ves la expectativa que tienen? Porque ellos, muchos, ven en ti que tú estás representando a alguien. De hecho, el Señor Jesús dijo en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, es decir, que cuando tú hablas a alguien y esa persona te oye, dice Jesús, a mí me oye. Jesús nos está dando una posición y una autoridad diciéndonos, cuando a ti te van a oír, cuando tú prediques el Evangelio, no es a ti, es a mí, dice Jesús. Porque Jesús te está dando a ti y a mí una autoridad de representarlo. Por eso Jesús dice, no te preocupes, cuando te oigan a ti, me van a oír a mí. Y luego Jesús dice, pero si a vosotros los desechan, el que a vosotros desecha, no se preocupen, no los están desechando a ustedes. Dice Jesús, me están desechando a mí. ¿Ves el peso de responsabilidad? Por eso cuando tú y yo podamos compartir el Evangelio, acuérdate, tú solo eres un mensajero de alguien. Yo vengo de parte de Dios a hablarte esto. Ayer platicando con la hermana Nancy, ella me decía que fueron al hospital y vengo porque Jesús me mandó. Porque somos eso, hermanos, representantes. Y Jesús dice, si te oyen a ti, a mí me están oyendo.
Pero si te desechan a ti, no te preocupes, porque no te están desechando a ti. El que me desecha a mí, dice Jesús, el que te desecha a ti, me va a desechar a mí, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre. ¿Ves el peso de responsabilidad? Por eso la importancia de la membresía. Porque representamos, si el Señor, lo vimos la semana pasada, instituyó su iglesia, instituyó su cuerpo, su familia, y instituyó que pertenezcamos a una iglesia local, ¿qué forma sería que yo diga, soy cristiano, pero no me congrego? Soy cristiano, pero no quiero ser parte de la iglesia del Señor. Soy cristiano, pero aquí solito. Eso sería una contradicción. Porque si el Señor me está mandando a ser parte de su cuerpo, de su iglesia, y entonces yo por mi lado, allá solito, quiero hacer las cosas, entonces no estoy representando realmente a aquel que me mandó. Entonces, en primer lugar, la membresía es importante porque es bíblica. Número 2, porque representamos a alguien. Número 3, la membresía es importante porque nos va a ayudar a obedecer la palabra de Dios. Es aquí en la iglesia donde hay algunos mandamientos donde se tienen que cumplir. ¿Sabes? A veces nosotros, lo voy a poner en primera persona, a veces yo me prefiero ir a la Biblia como un buffet de comida, donde hay 30 platillos, pero no todos me gustan. Entonces voy a empezar a agarrar un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de por allá, un poquito más de esto. Y a veces eso hacemos con la Escritura. Voy a agarrar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a agarrar el Señor es mi pastor y nada me faltará. Voy a agarrar otro por allá. Unas bendiciones sacerdotales que era para el pueblo de Israel, las voy a agarrar para mí. ¿Y qué hacemos con los demás versículos? No, mis hermanos. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 13:34, nos manda que nos amemos unos a otros. ¿Dónde vamos a cumplir eso? En la iglesia local. Porque yo solito en mi casa, yo me amo. Pero aquí Jesús me está mandando a yo amar. ¿A quién? ¿A aquel? Sí. Pero me cae mal. Mira, no nos podemos escapar. Si es tu hermano en Cristo, ámalo porque es tu hermano en Cristo. Si no es tu hermano en Cristo, ámalo porque hay que amar al prójimo. Y si tú dices es que es mi enemigo, ámalo porque hay que amar a los enemigos. ¿Por dónde nos escapamos? Hay que amarnos. ¿Dónde entonces se nos llama a cumplir esto? ¿Cómo voy a cumplir yo solito allá? No, es en el contexto de la iglesia local donde se nos invita a cumplir mandamientos como esto. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, verso 2. Sobrellevad, dice el apóstol Pablo, los unos las cargas de los otros. ¿Qué cargas voy a llevar? ¿De qué carga? ¿De quiénes van a ser estas cargas? Si no pertenezco a una iglesia local. La membresía es importante porque puedo acercarme a mi hermano, puedo acercarme a mi hermana y puedo crear una relación con él, con ella y poder decir, oye, sé que estás pasando un problema, sé que estás pasando una enfermedad. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te lo voy a dar. Vamos a orar juntos. De verdad, hermanos, qué precioso se siente cuando te hablan y te dicen, hermano, hermana, estoy orando por ti. Descansa el corazón. Pablo establece este mandamiento de llevar las cargas unos con los otros en un contexto de un cuerpo, de una iglesia local. Por eso la membresía es importante porque es en la membresía donde me va a ayudar a cumplir esta palabra. El apóstol Pedro dice
Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Aquí hay dos verdades fundamentales. Número uno, todos tenemos dones y talentos. Y lo segundo, dice Pedro, que ese don, ese talento, cuando tú ya lo descubriste, ahora te toca ministrarlo al otro. Ayudar, ponerlo en servicio al otro. ¿Qué hago con ese texto si no soy miembro de una iglesia? Voy a llegar un día con el Señor y Él me va a preguntar por mis dones y por mis talentos, como en la parábola. Y yo le voy a decir: Señor, aquí están, nuevecitos de paquete, nunca los usé. No, mis hermanos, los dones y los talentos que Dios nos los dio para ponerlos por obra. Y todos tenemos dones y talentos. Todos. Y se nos invita a ser parte de una iglesia local. Y en esa iglesia local, en tu iglesia local, es donde tú tienes que poner por obra. Hermano, yo puedo hacer esto. Hermano, yo puedo hacer aquello. Yo puedo sumar en esto. Y ahí es donde nos vamos complementando. Podemos cumplir estos mandamientos, amarnos, sobrellevar las cargas, ministrar los dones en el contexto de la iglesia local. Por eso es importante la membresía. Número 4. La membresía es importante como un prerequisito para la cena del Señor. La cena del Señor es una ordenanza. Cuando tú ves allá en 1 Corintios, Pablo está diciéndole a la iglesia: cuando os reunís, habla de un contexto, de una congregación que se reúne, de un grupo de personas que se reúnen. No es una santa cena que se abre al público en general o al que pase por ahí, órale, ahí está. No. Es una invitación a los que se reúnen a una iglesia, que pertenecen, que tienen pertenencia de. Número 5. Es importante, la membresía local es importante por el cuidado pastoral y el cuidado que nos damos entre hermanos. Ve conmigo a Hebreos, por favor, capítulo 3. Iba un poquito rápido en los primeros 4 puntos porque quería llegar a este momento. Hebreos capítulo 3. Dijimos que la membresía es importante porque es bíblica, número 1. Número 2, porque representas a alguien. Número 3, porque te ayuda a obedecer la palabra de Dios. Número 4, como un prerequisito para la cena del Señor. Y número 5, por el cuidado pastoral y el cuidado entre hermanos. ¿Estás en Hebreos capítulo 3? Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos. ¿Estás ahí? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí el escritor a los Hebreos está haciendo un llamado. Hermanos, miren entre ustedes que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 13. Antes, exhortaos, ¿quiénes? ¿Cuándo? Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué pase? Aquí se nos hace una mención de un cuidado, no solo pastoral, un cuidado entre nosotros. Mira si hay alguien que se está endureciendo. Checa si hay alguien que se está apartando del camino de Dios. En lugar de juzgarlo, en lugar de señalarlo, en lugar de criticarlo y terminar de empujarlo para que termine de caer, dice: no, exhórtalo, ayúdale. ¿Cómo? Bueno, orando por él, visitándolo, ayudándole, cuidándolo. Porque ¿sabes qué? Ahorita puede ser el hermano, puede ser la hermana, pero no sabes si después el que lo necesite seas tú.
La membresía es importante porque podemos conocernos unos con otros, podemos saber lo que estamos pasando y puedes recibir ayuda de tu hermano, de tu hermana, o bien tú puedes ser ayuda para un hermano o para una hermana. Avanza tantito a Santiago, capítulo 5. ¿Estás ahí? Santiago capítulo 5, verso 19. Hermanos, mira cómo Santiago le habla a la iglesia. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, puede que alguno de nosotros se pueda extraviar de la verdad, pero aquí está el asunto. Y alguno le hace ¿qué? Volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mis hermanos, ¿qué muestra de amor es esta? Que cuando yo pueda estar desviándome tal vez doctrinalmente o por ciertas ideas o por ciertas influencias, yo esté desviándome, qué precioso sería que mis hermanos de mi iglesia local me ayuden a volver. Y aquí hay una bendición. Si alguno se extravía, alguno dice que haga volver a ese hermano. ¿Ves que desde esta perspectiva todos tenemos mucho que dar en la iglesia? Tú puedes ser esa persona que ayude a alguien a volver del error. Dios te va a usar y quiere usarte para hacer volver a alguien a la casa de Dios. Pero siempre que lo hagamos, recordemos, mis hermanos, lo hagamos con amor, lo hagamos con gracia, porque nada nos quita que al rato seamos nosotros. Y aquí aplicando un poco la regla de oro, así como me gustaría que a mí me visitaran, me gustaría que oraran por mí, me gustaría poder tener esa comunión con mis hermanos, así también yo tengo que hacerlo. Porque es fácil pedir. Es que nadie me visita. Pero tú, ¿cuándo has visitado? Es que nadie me anima. Pero tú, ¿cuándo has animado? Esto es la membresía es importante porque podemos conocernos y en este de conocernos y tener estas relaciones podemos contemplar si alguno de nuestros hermanos comienza a desviarse por una u otra razón o comienza tal vez a ya no venir y para nosotros tal vez se nos hace muy fácil ya no dejar de ver a un hermano. Pero no está de más un mensaje, una llamada. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Gustas que oremos por algo en específico por ti? ¿Algo que estés pasando? Porque mis hermanos, muchas veces en la congregación pareciera que no, pero muchas veces, aún rodeado de hermanos, nos sentimos solos. Algunos no nos sentimos parte de. Y mis hermanos, es ahí donde nosotros debemos dar un paso más allá y servirle al otro, ayudarle al otro, poder acercarnos unos a otros y preguntarnos, pero no el típico de ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga, ya me voy. No, de una manera intencional, con un corazón con misericordia, con gracia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Porque si yo te pregunto y les pregunto a ustedes cómo están, pero ya con un pie de ya me voy, ¿qué me vas a decir? Bien, todos estamos bien. Pero si hay una intención, como decía alguien por ahí, ¿estoy bien o quieres que te cuente? ¿Cuál quieres? ¿La respuesta corta para que ya le sigamos o tienes tiempo? Y a veces 5 minutos, 10 minutos marca la diferencia, hermanos.
es tan... A veces cuando tú conversas con alguien, platicas con alguien y sabes que ese alguien lo está haciendo porque realmente está preocupado, está preocupada, sientes como que la carga se aligera. Porque es de sobrellevar las cargas. Y entonces cuando tú estás en casa, solo, sola, orando por ese problema, hay un consuelo en tu corazón sabiendo que tienes un hermano, que tienes una hermana, que tienes una iglesia que está orando por ti. Hermanos, qué bendición saber que tenemos hermanos o hermanas orando por nosotros. Porque si nada más dependiéramos de nuestra vida de oración, hermanos, pasan días y no estamos ni oramos. Pero aquí estamos. Y yo siempre he dicho, mis hermanos, que cuando estemos en la eternidad, creo yo que vamos a llevarnos una gran sorpresa cuando nos demos cuenta de tantos que oraron por nosotros. De muchos que en lo secreto, que nunca tal vez en esta vida lo vamos a saber, están intercediendo por nosotros. Oran por nosotros. Eso, mis hermanos, es de las bendiciones de ser parte de una iglesia local. Número 6. La membresía es importante porque permite la disciplina de forma responsable, sabia y amorosa. La disciplina tiene que darse en un contexto de iglesia local, de miembros, responsable, sabia y amorosamente. Ve conmigo por favor a Mateo 18, porque luego, híjole, nos gusta, mis hermanos, nos gusta señalar, nos gusta aplicar justicia sin piedad. ¿Estás en Mateo 18? Aquí hay un lineamiento cómo se aplica cómo debe de aplicarse la disciplina en el contexto de iglesia. Mateo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntalo frente a todos. ¿Eso dice? No. Ve y públicalo en el Facebook. Porque a veces eso queremos hacer. Si me lo hizo en secreto, ahora va a ver. Si tu hermano peca contra ti, pide un especial para aventarle desde el púlpito. No, dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y quién más, solos. Ve y habla con él, soluciona eso de manera con él personal. Si ahí las cosas se solucionan, si ahí tú ya ves un arrepentimiento de él o de ella, ya, ahí se acabó, olvídalo, ya pasó. No querramos le voy a decir al pastor para que lo disciplinen. Porque luego nos sentimos indignos de, ¿cómo es posible que no le hicieron nada? Si miren lo que me hizo. Y queremos crucificarlo públicamente al hermano, a la hermana que pecó contra nosotros, según nosotros. Olvidándonos que también nosotros no somos muy buena gente como pensamos. Entonces, en primer lugar, tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, ponle que ahí sigue el problema. No hubo arrepentimiento, no hubo nada. Toma aún contigo, ¿a quién? A uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En segundo paso, tienes que sentarte con esa persona, ya hablaste con él, con ella, no hubo solución, bueno, llama a 1 o 2 testigos. Y la idea es que habiendo testigos se solucionen las cosas. Y hasta ahí.
No dice, ahora los 3 testigos vayan y publíquenlo en Facebook. Vayan y cuéntenlo a todos. No. Ven que cuando el tema de la disciplina, entre menos gente mejor. A veces queremos exponer al pecador a la primera. Y que se siente hasta allá atrás. Y que todos vean lo pecador que es. Supe de una iglesia que la parte de la disciplina era que se sentara hasta atrás. No podía leer Biblia. No tenía derecho a orar. Nadie se podía sentar con él o con ella. Pero eso sí, tenía que cumplir sus diezmos y sus ofrendas. ¿Cómo vas a restaurar a un hermano así? Si no le estás dando el alimento, el acompañamiento. Entonces, Jesús dice, porque aquí hay palabras de Jesús. Llama a 2 o 3 testigos. Y si no los oyere a ellos, dilo a quién. ¿A quién hay que decirlo? Verso 17. A la iglesia. ¿Ves el proceso que tiene que llevar un problema que se suscite dentro de la iglesia? No es a la primera de vamos a hablarlo el domingo en la mañana, no. Vamos a tener un proceso. Si después de ese proceso no hubo arrepentimiento, ahora sí tendría que ser a la iglesia. Pero aquí en este contexto, ¿quién sería la iglesia? ¿A todos los que de repente, por ejemplo, podamos llegar un domingo en la mañana? ¿Y qué tal si tenemos algunas visitas? ¿O qué tal si tenemos personas que no son creyentes? Y exponemos que hay un problema y hay personas que no son creyentes. ¿Qué van a decir a esas personas? Está duro aquí, está mejor allá. No. La membresía es importante porque es en el contexto de la iglesia, de los miembros, que pueden atender con sabiduría, con gracia, de manera responsable, de manera amorosa, esta situación. Es ahí donde tiene que ver el proceso de restauración, porque somos un cuerpo, y si una parte del cuerpo se duele todo el cuerpo. Si ya a nivel miembros, a nivel iglesia, dice el Señor, no escucha, no hay arrepentimiento, verso 17, y si no oyere a la iglesia, tenle ¿por qué? Por gentil y publicano. Como diciendo, mira, ya llega un punto donde una expulsión de la membresía. Tenlo como un gentil, tenlo como un publicano. Y mira la autoridad que Dios da a su iglesia. Verso 18. Aquí en este contexto de disciplina es que el Señor dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esos versículos que nos gusta tomarlos fuera de contexto, están en un contexto de perdonar, de reconciliación, y mira la autoridad que Dios ha establecido en su iglesia, como diciendo, si ya la iglesia ató algo o decidió algo en una situación, así será en el cielo. Por eso esto es una cosa seria, hermanos. No es de, hizo algo, expulsémoslos. No. Hay que saber tratar el tema de la disciplina. No solo es de humillar a las personas, no solo es de exhibir a las personas, porque Dios nos ha dado una autoridad como su iglesia. Es ahí donde se da el contexto de atar, de desatar en el cielo y en la tierra, aunque hoy muchas veces ese texto se usa para otras cosas que ni es. ¿Es importante la membresía? Claro que lo es, mis hermanos, porque es aquí donde nos vamos a cuidar. Es aquí entre nosotros donde vamos a ver por el uno, por el otro. Qué precioso es saber que pertenezco a una iglesia local donde hay hermanos que me aman. Y que no es un amor
¿Cómo es esa palabra cuando solo es amor y amor y al final termino yo haciendo daño? ¿Alcahuete? Es decir, la iglesia el amor que yo tengo que recibir de mis hermanos no es solo un amor que me diga que todo lo que hago estoy bien, porque me va a terminar haciendo daño. ¿Estamos de acuerdo? El amor que yo tengo que esperar de los miembros de mi iglesia local es un amor que también se representa en un día decirme, hermano Jorge, hay que atender esta situación, porque no la vemos correcta. O, hermano, he visto esto en ti. He visto que esto está pasando. Eso también es amor. Porque mis hermanos, si muchas veces, como cuando uno va manejando, hay puntos ciegos que uno no alcanza a ver. Y si yo no entiendo que hay puntos ciegos, a la hora de tomar una decisión, de dar un giro, puedo chocar, si no tengo la precaución. En mi vida cristiana hay puntos ciegos que yo no alcanzo a ver. Y si yo me enorgullezco a decir que todo en mi vida está bien, voy a terminar cayendo en un endurecimiento del corazón. Lo que yo necesito es a mi alrededor hermanos, hermanas sabias, amorosos, responsables, que puedan sentarme y decir, hermano, necesitamos hablar contigo esto que estamos viendo en tu vida. Eso es un amor de miembros de una iglesia. Porque si no me van a dejar ir, y cuando me quieran decir algo ya estoy muy lejos. Y mis hermanos, a veces todo comienza con pequeñas decisiones. Salmo capítulo 1, verso 1 dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, porque todo a veces inicia por un consejo. Y un consejo que voy caminando en línea recta, pero me desvía tantito. Al principio no se ve la gran diferencia, pero si sigo caminando en esa desviación, kilómetros adelante voy a estar tan lejos del camino. Y yo necesito hermanos y hermanas que cuando me vean desviándome, como dice Santiago, me ayuden a regresar al camino. Yo tengo que agradecer a Dios por cuando un hermano o una hermana se tome el tiempo para hablar conmigo y tal vez hasta exhortarme en amor, en gracia. Yo necesito un pastor, yo necesito hombres y mujeres que me ayuden en mi matrimonio, recibir consejería matrimonial, recibir consejería personal, porque mis hermanos, no podemos ir por la vida creyendo que lo sabemos todo. Y qué mejor que esta consejería, esta ayuda, tiene que darse en esta relación de miembros de iglesia. Porque si no, mis hermanos, entonces, ¿dónde? Sí, hay muchísimos libros que nos van a ayudar, sí. De hecho, les puedo vender algunos, por cierto. Vendemos, de hecho. Hay muchísima literatura sana, muy buena, que cuando termines de leer ese libro digas, wow, qué bendición. Pero mis hermanos, no se compara con que te puedas ir a tomar el café con alguien, llorar con alguien, que alguien ore por ti. Yo no puedo escudarme en mi casa llenándome de libros y salir con una cabeza así de grande porque sé mucho, pero con un corazón sin gracia, sin compasión, que no me puedo sentar con el que está luchando, que no puedo comprender el dolor del que está pasando algo. No, es aquí en la iglesia local, es aquí como miembros de iglesia que nuestro corazón se va entrenando para tener más gracia, más compasión, más amor. El poder sentarnos con los otros, ayudar a los otros. Y eso nos lleva al último punto. La membresía es importante porque oras intencionalmente por alguien y sabes que lo hacen por ti. Mira Santiago nuevamente, capítulo 5.
Estás en Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas, ¿quiénes? Unos a otros. Ese unos a otros, por favor, reténlo un momento en tu mente. Unos a otros es ese contexto de la iglesia local. Es en esa membresía local de una iglesia. Y entonces no solo vas a confesar vuestras ofensas unos a otros. Dice, y orad unos por otros. ¿Para qué? Para ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16 nos invita a ser intencionales con nuestras relaciones en la iglesia local. Santiago 5:16 se nos invita de manera intencional a orar unos por otros. Y ese unos por otros, mis hermanos, es un hilo de pensamiento que atraviesa muchísimos textos en el contexto de la iglesia. Déjame leerte algunos. Primera de Corintios 12:25, no lo busques. Todos se preocupen los unos por los otros. Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Efesios 4:2, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:32, sed buenos unos con otros. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Colosenses 3:16, enseñando y exhortando unos con otros. Primera de Tesalonicenses 4:9, os améis unos a otros. 4:18, alentaos los unos con los otros. 5:11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. 5:15, seguid lo bueno unos para con otros. Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros. Santiago 4:11, no murmuréis los unos con los otros. Santiago 5:9, no os quejéis los unos contra otros. Primera de Pedro 1:22, amaos unos a otros. Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros. Primera de Juan 1:7, 3:23, 4:7, 4:11 y 4:12 de Primera de Juan, nos amemos unos a otros. ¿Ves la constante? Unos a otros. Sírvanse, ámense, ayúdense, no se quejen, no murmuren, hospédense, ámense, considérense, edifíquense, ayúdense unos con otros. Si yo soy unos, si yo soy parte de los unos y se me invita a amar, a servir, a ayudar, a no quejarme, a no murmurar, la pregunta es, ¿quiénes son los otros? ¿A quién? ¿Ven la importancia de la membresía? ¿Ven la importancia de pertenecer a una iglesia local? Porque si no, ¿qué hago con estos textos? Hay muchos otros textos que me invitan a servirle al de afuera, a ayudar al necesitado. Hay muchos textos que me invitan a orar por las naciones, a orar por los gobernantes. Pero estos textos en específico, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, lo establecen en un contexto de la iglesia. Nos habla a nosotros. Ámense unos a otros. Pero ¿cómo voy a saber quién es el otro? Porque pertenece a una iglesia. Porque es parte de una iglesia. Y mis hermanos, yo les pregunto, y con esto quiero ir terminando, si no empezamos a entender este llamado de Dios para nosotros en la iglesia local, la pregunta es, ¿dónde vamos a encontrar esto? Si en la iglesia local no vamos a encontrar el servicio, el soportar con paciencia, el ser buenos, el sometimiento, el amor, la pregunta es ¿dónde? La pregunta es ¿dónde, mis hermanos?
si somos entre nosotros que debemos demostrar esto. Es tan fácil llegar a una congregación y simplemente exigir que otros me amen, exigir que otros me sirvan. Y cuando no eres miembro de la iglesia, te puedes dar esos lujos de exigir. Pero cuando ya decidiste ser miembro de una iglesia, ahora tienes una responsabilidad. ¿Tienes derechos? Sí. ¿Tienes beneficios? Sí, pero también tienes responsabilidades. Y no son solamente las responsabilidades de que tal vez una iglesia local añada, que podría ser algunos, pero aquí tenemos varios versos que me hacen responsable en mi iglesia local. Ama a tu hermano, sírvele a tu hermano, ayúdalo. ¿No puedes? Ora y pídele gracia al Señor y Él derrama abundante gracia. Señor, es que me cuesta servir a mi hermano. Pídele gracia y verás que lo vas a hacer con la ayuda de Dios, porque al final quien se lleva la gloria no eres tú, es Cristo Jesús, el único digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Es aquí, mis hermanos, donde la vida cristiana entonces cobra un sentido y empezamos a entender la importancia de una iglesia local. Es aquí donde debemos de cuidarnos, es aquí donde vamos a ayudarnos, es aquí nuestro lugar de refugio, es aquí nuestra casa, mis hermanos, es aquí nuestra familia. Porque como decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, hay una iglesia local que me va a recibir. Con todo Jehová me recogerá, dice el texto. Pero mientras no nos recoja para estar ya con Él, nos va a posicionar en su cuerpo, en su iglesia. ¿Ves la importancia de la membresía? Porque si no tratáramos esto de ser miembros, pues hermanos, vengamos, nos saludemos y vámonos. Y vive como tú quieras tu vida cristiana. Y no le entregues cuenta a nadie. Y tú haz lo que tú quieras. Pero en la Biblia no vemos eso. En la Biblia vemos un cuerpo, una familia, un rebaño que se nos invita a ser parte de. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra.